Bendecidos, prosperados y en victoria para la gloria de Dios. Hermoso tiempo de alabanza y de adoración. Y damos gracias a Dios por este tiempo y por permitirnos entrar delante de su presencia confiadamente para alabarle, para adorarle, para exaltar su santo nombre. Los niños pueden ir al ministerio de niños. Gloria a Dios. Verlo crecer juntos es muy hermoso. ¿Estamos listos, iglesia, para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy? El día que estamos recordando. Estamos recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él entregó su vida para el perdón de nuestros pecados y para darnos vida eterna. Así que hoy vamos a compartir esta palabra, pero vamos a ir alrededor de bastantes versículos. Así que lo que hoy día lo que vamos a hacer es voy a poner versículos aquí en la pantalla para ir avanzando fluidamente y no estar ahí distrayendo buscando un poco. Así que para empezar vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos del 23 al 30. Juan 19, versos 23 al 30. Amén. Dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: si no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Gloria a Dios, gloria al Señor por su poderosa palabra. Vamos a orar entonces pidiendo al Señor que sea hablando en nuestras vidas a través de esta palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias bendito Dios Santo, porque sabemos que hoy vas a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que hoy, Señor bendito Dios Padre, vas a traer esa revelación que tanto necesitamos para movernos en esa fe que tú nos has entregado, Padre. Bendito Dios Santo, en el nombre de Jesús, te pido en este tiempo, Señor, que a través de esta palabra seas revelándonos tu verdad, revelándonos, Señor, cada misterio que tú has preparado para nosotros en este tiempo, Señor. Misterios, bendito Dios, que nos ayudarán a caminar conforme a la voluntad tuya y conforme a tus planes y propósitos. Te pido que quites toda distracción alrededor nuestro en este tiempo, Señor. Silenciamos cada pensamiento que no viene de ti, Padre amado, y en este momento, Señor, nos enfocamos en tu palabra, en tu verdad, Señor, y nuestros corazones, Señor, se alinean al tuyo, para que, Señor, cada pensamiento que venga, Señor, sea conforme a tu voluntad, bendito Dios Santo. Padre eterno, en el nombre de Jesús, como siempre te entrego mi vida. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre. Toca mis labios con ese carbón encendido, Señor, para que cada palabra que salga de mí sea conforme a la palabra que tú ya me entregaste, Señor, que ministró mi vida en primer lugar y que sé que ahora ministrará a todos los que están aquí presentes, Señor. Padre, te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Wow, gloria a Dios, gloria al Señor. A ver, estamos en este tiempo recordando la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Y quizás es una pregunta que muchos en algún momento nos hemos hecho, o nos la han hecho, o quizás aún seguimos preguntándonos, es ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Cuáles fueron las causas o los motivos por los cuales Jesús tuvo que entregar su vida y morir en aquella cruz? Y siento que hoy Dios nos va a responder esa pregunta, nos va a ayudar a responder esa pregunta, a tenerlo bien claro en nuestras vidas, para que sea de bendición para nosotros y que sea también de bendición a muchos que quizás tienen esta pregunta y nosotros podamos ayudárselas a responder por la palabra. Y lo primero que quiero ver es lo que la palabra nos dice, y en lo que acabamos de leer en el libro de Juan, y lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Dice que en la cruz, antes de entregar su espíritu, ¿qué cosa dijo Él? Consumado. Consumado es. ¿Qué significa consumado? Vamos a ver el significado de la palabra consumado. Pásala, debe estar al otro lado. Pásala para el otro lado. Búscala consumado. Dice que está completo o terminado, realizado en su totalidad, dicho de una persona que en su oficio o especialidad ha acreditado un grado de excelencia o perfección. Wow. Entonces, de acuerdo al significado consumado, es cuando algo dice que ha sido hecho o cumplido. ¿Cuánto? En toda su totalidad. Dice que en toda su totalidad ha sido hecho, ha sido ya completamente hecho. Ahora, también nos dice el significado en la segunda parte, dice que es ¿quién es la persona que realiza una consumación? Dice que es una persona que está acreditada con un grado de excelencia o perfección, que es una persona que tiene un grado de perfección. Y vamos a ver hoy día cómo nuestro Señor Jesucristo cumple todo esto. Cómo Él lo cumplió todo en su totalidad, cómo Él hizo todo y ya nosotros no tenemos que pagar por nada, y cómo también nuestro Señor Jesucristo era el único que podía consumar esto, porque ese grado de excelencia o perfección solamente la vamos a encontrar en Él y en nadie más. ¿Estamos? Entonces, para responder esta pregunta que dijimos al inicio, ¿por qué Jesús tenía que morir? Primero vamos a ver lo que la palabra nos dice de cuál era la tarea que tenía Jesús que realizar. Porque Él dice que ha sido consumado, o sea, Él dijo ha sido hecho. Pero ¿qué cosa es lo que hizo? ¿Cuál era la tarea que Él tenía que hacer? Y así que vamos a ver la palabra y vamos a ver lo que Él nos dice primero en Juan capítulo 3, verso 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿cuál era una de las tareas que tenía nuestro Señor Jesucristo que cumplir? Salvar al mundo, traer salvación. Vamos a ver otra tarea, vamos a ver Lucas capítulo 5, verso 32. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál era la otra tarea que tenía nuestro Señor Jesucristo que cumplir? Llamar al arrepentimiento. Llamar a los pecadores al arrepentimiento. Vamos a ver otro. Vamos a ver Lucas capítulo 4, versos 18 al 21. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, alrededor de todos los versos que vemos en esa escritura, vamos a encontrar que la tarea de Cristo es traer libertad, liberar a su pueblo, liberar a los oprimidos, liberar a los cautivos, liberar del dolor a los quebrantados, liberar de la oscuridad a los ciegos. Entonces tenemos tres tareas. Hay mucho más, pero vamos a ver estas tres tareas, vamos a enfocarnos en estas tres tareas el día de hoy. ¿Cuáles eran? Salvación, llamar al arrepentimiento y libertad, traer libertad. Ahora, para poder entender bien estas tareas, vamos a ver también el significado de cada una de ellas. Marcia, hay uno que dice salvar,
arrepentimiento y liberar, si la puedes pasar, para ver el significado de todas ellas. Dice salvar. Poner algo o alguien a salvo de un peligro o de la muerte o de la destrucción. Entonces salvar es, dice, que evitar que alguien muera o sea destruido. ¿Estamos? Entonces, Cristo lo que tenía que hacer, su primera tarea, o una de las tareas que era salvar, traer salvación, era evitar que alguien sea destruido o que alguien sea muerto, que alguien muera. El segundo vimos que era arrepentimiento, y arrepentimiento dice la acción de cambiar de opinión, enmendar o corregir lo que se estaba diciendo. Entonces arrepentimiento es cuando mi pensamiento me comienza a guiar en una dirección, pero yo comienzo a moverme en otra dirección. Cuando Cristo trae en mí ese discernimiento para hacerme entender que el camino que yo estaba siguiendo no era el correcto y necesito cambiar mi dirección. Y dice liberar, hacer que algo quede libre de lo que lo sometía o lo oprimía. Entonces, ¿liberar qué es? Cuando alguien se suelta de aquello que lo estaba oprimiendo. Entonces vemos que la tarea de Cristo era traer salvación, llamar al arrepentimiento y traer libertad. Y ahora, ¿a quién tenía Cristo que salvar, que llamar al arrepentimiento y que darle libertad? Al hombre, todos nosotros. Ahora, ¿por qué el hombre llegó a un punto en el que necesitaba ser salvo, en el que necesitaba arrepentirse de sus pensamientos y necesitaba ser libre? Para poder entender eso vamos a ir al principio, a la creación del hombre. Para poder entender por qué el hombre necesitaba de Cristo para que pudiera traer esas cosas, la salvación, para que el hombre no muera, el arrepentimiento para que el hombre no se descarríe y libertad para que el hombre sea liberado de esa opresión. Así que para eso vamos a leer Génesis capítulo 1 versos 26 al 28. Génesis capítulo 1 versos 26 al 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Amén? Entonces vemos que cuando Dios crea al hombre y la mujer, ¿sobre qué cosa los puso? Sobre todo. O sea, Dios cuando crea al hombre y la mujer los pone sobre todo, dice señorea sobre todo lo que está en la tierra. El único que estaba por encima del hombre, ¿quién era? Dios. O sea, Dios le había dado tal potestad al hombre, le había dado tal poder y tal autoridad al hombre que el único que estaba por encima del hombre era Dios. Y todo lo demás estaba por debajo del hombre y el hombre tenía que señorearlo, el hombre tenía que moverse conforme a su voluntad. Y en ese tiempo, ¿el hombre necesitaba salvación? No, porque no había peligro de muerte. El hombre no fue creado para morir. ¿Necesitaba arrepentirse? No necesitaba arrepentirse porque el hombre estaba haciendo la voluntad de Dios y lo único que hacía antes era la voluntad de Dios. ¿Necesitaba libertad? No, porque no había nada que lo oprimiera, porque dice que el hombre estaba por sobre todo. El único que estaba por encima era Dios y Dios no nos oprime. Entonces no había nada que oprimiera al hombre. Entonces el hombre no necesitaba nada de eso. ¿Pero qué pasó? Todos lo sabemos. Viene la serpiente, viene el diablo y comienza a tentar al hombre. Y el hombre cae en la tentación. Y cuando el hombre cae en la tentación, ¿qué es lo que pasa? El hombre dejó de señorear sobre la serpiente. El hombre antes estaba señoreando sobre la serpiente, como Dios le dijo, tú tienes que señorear porque tú tienes autoridad sobre todo lo que está en la tierra, y la serpiente estaba por debajo y el hombre tenía esa autoridad sobre la serpiente, pero cuando el hombre deja que la serpiente le diga lo que tenía que hacer, le diga lo que él tenía que hacer, entonces lo que hace el hombre es dejar que la serpiente, el diablo, se ponga sobre él, y ahora el hombre ya no señoreaba sobre todo, ahora ya no Dios estaba solamente sobre encima del hombre. ¿Quién más estaba sobre encima del hombre?
El diablo. ¿Por qué? Porque el hombre le entregó lo que Dios le había dado, esa autoridad que Dios le dio, y decirle, tú no te dejes dominar por nada, tú señoreas sobre todo, pero cuando el hombre en su debilidad le deja que el diablo haga o le diga lo que él quería, entonces el hombre le entrega al diablo esa autoridad y ahora el diablo también está por encima del hombre. Y ahora entonces el hombre necesitaba salvación, necesitaba arrepentirse. Por supuesto, porque había hecho lo contrario a la voluntad de Dios. Estaba yendo por un camino que no era el que Dios quería, que no era el que Dios había dispuesto para el hombre. ¿Por qué? Porque dejó la palabra de Dios por el lado y comenzó a escuchar la palabra de la serpiente o la palabra del diablo. Entonces, ahora el hombre sí necesitaba ser salvo, necesitaba arrepentirse y necesitaba ser libre. ¿Por qué? Porque la desobediencia que trajo al hombre. Muerte. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice, la paga del pecado es muerte. Entonces ahora el hombre necesitaba esa libertad, esa salvación que solamente Cristo nos puede dar. Ahora, el hombre recibe el señorío de Dios que Dios le entregó y se lo entrega a la serpiente. Y ahora su vida está marcada por esta situación, por la desobediencia. Pero ¿qué más trajo esa desobediencia a la vida del hombre? Amén. Vamos a leer Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces esta desobediencia no solamente trajo que el enemigo ponga sobre el hombre, que el hombre pierda la autoridad sobre aquel enemigo, sino que lo que trajo también es que el hombre se ha sacado, se ha puesto fuera de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia que nos trae a nosotros cuando somos destituidos de la gloria de Dios? Vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde fue lanzado? Al lago de fuego. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de estar destituidos de la gloria de Dios? El lago de fuego. ¿Y cuál es el lago de fuego? El infierno. Entonces la consecuencia que el hombre comienza a traer a su vida por esa desobediencia es que el hombre es destituido de la gloria de Dios, y esa destitución de la gloria de Dios hace que su nombre ya no esté escrito en el libro de la vida, y como su nombre no está escrito en el libro de la vida, ¿a dónde iba el hombre de frente? Al infierno. El hombre que estaba caminando directamente al infierno. ¿Por qué? Por haberle entregado esa autoridad que Dios le había entregado al diablo, a Satanás. Pero para la gloria de Dios hemos visto que Cristo aquí vino a traernos salvación, arrepentimiento y libertad. ¡Wow! Pero antes de que Cristo viniera, Dios ya le había mostrado a su pueblo cómo el pueblo podía ser para que ese pecado, para que el pecado del hombre, que nos dice en Romanos que todos pecaron, para que ese pecado sea perdonado. ¿Y cómo se hacía antes? Vamos a leerlo, Levíticos capítulo 4, versos 1 al 3. Levíticos capítulo 4, versos 1 al 3. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hicieren alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Amén. Entonces vemos que en la ley que Dios le da a Moisés, para perdonar el pecado, ¿qué se tenía que hacer? Un sacrificio. Dice la palabra que tiene que traer, dice, un becerro. Pero ahora, ¿cómo tenía que ser ese becerro? Sin defectos. Un becerro completamente perfecto. ¿Estamos? Ahora, imaginémonos si en este tiempo seguiríamos sacrificando becerros para perdonar nuestros pecados. ¿Dónde viviríamos? Comprando becerros. Mi casa estaría llena de becerros.
Porque muchos de nosotros, incluyéndome a mí, yo sé que necesitaríamos por lo menos 3, 4 becerros diarios quizás, para poder sacrificarlos. Imaginémonos que tuviéramos que estar matando becerros ahorita. Estaríamos llenos de becerros por todo el mundo. Hasta quizás, yo siempre digo, quizás se hubieran acabado los becerros del mundo. Por lo que el pecado del mundo cada vez se está incrementando más. Pero nuestro Dios es perfecto. Y nuestro Dios es sabio. Y no hay sabiduría más grande que nuestro Dios. Y Él sabía estas cosas. Sabía que quizás para esa época el becerro se podía hacer. Pero Él tenía que terminar con eso. Y tenía que traer algo diferente. Algo que solamente Dios podía hacerlo. Y Él se lo hace saber a su pueblo. Y vamos a leer Isaías 53, 1 al 6. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿Qué cargó en él? El pecado de todos nosotros. Entonces, vemos en esta época que Dios le dice a su pueblo que iba a llegar un tiempo en el que ya no se iban a tener que sacrificar becerros. ¿Qué iba a suceder entonces? Que iba a venir una persona, que iba a venir alguien que iba a dar su vida como si fuera aquel becerro. Que iba a haber alguien que iba a cargar el pecado de ¿quiénes dicen? De todos nosotros. Ella no era un becerrito por pecado, un becerrito por persona, sino dice que iba a haber alguien, una sola persona que iba a cargar el pecado de todos nosotros, el pecado de todo el mundo, que iba a traer el arrepentimiento, que iba a traer la salvación, que iba a traer la libertad. Ahora recordemos, ¿cómo tenía que hacer aquel becerro? Perfecto, sin manchas, sin defectos. Y Dios dice, va a venir alguien, pueblo, va a venir alguien que va a cumplir eso. Imaginemos a este pueblo en esa época recibiendo esa palabra. Y ellos imaginándose, wow, quizás fue Abraham. ¿Pudo haber sido Abraham? ¿Por qué? Porque recordemos que Abraham pecó cuando desobedeció a Dios y no le creyó de que él y Sara iban a tener un hijo, sino que él fue y tuvo un hijo con la criada de Sara. Entonces, ¿era perfecto Abraham? No era perfecto. El pueblo dijo, bueno, quizás no, Abraham no. Entonces nuestro gran rey, el rey David, ¿era perfecto? No, ¿por qué? Porque David mandó a matar a un hombre para poder acostarse con la esposa del hombre. Entonces, no era perfecto. Bueno, ya no era David, entonces era Moisés. ¿Podía ser Moisés? No, porque no creyó en la fe. Porque Moisés, aparte de eso, asesinó a un Egipto. Era un asesino. Entonces, Moisés no podía ser. Ok, no podía ser Abraham, no podía ser David, no podía ser Moisés. Quizás el hombre más sabio del mundo, el rey Salomón. Tampoco podía ser Salomón. ¿Por qué no podía ser Salomón? Se fue detrás de los dioses. Porque Salomón se llenó de concubinas, 700 concubinas, 300 esposas, más de 1000 mujeres, y a cada una les hizo un altar para sus dioses, y esto les llevó a él a caer en pecado de idolatría. Entonces, vemos que si ellos buscaban en su palabra, que si ellos buscaban alrededor de ellos, que si ellos buscaban en cualquier lugar y vieran por donde sea, y vieran a los padres de la fe, ellos iban a poder encontrar que ninguno de ellos iba a poder cumplir eso. ¿Por qué? Porque ese becerro tenía que ser sin manchas, sin defectos. Y todos tenemos defectos, todos tenemos manchas. Por eso Romanos nos dice, ¿quiénes son los que pecaron? Todos.
Todos nosotros. Entonces no importa dónde volteemos, no importa dónde veamos, siempre el hombre tiene defectos. Entonces, si no era el hombre, ¿quién iba a ser? Vamos a leerlo, porque Dios mismo se lo vuelve a revelar a través del mismo profeta. Vamos a leer Isaías capítulo 9, versos 6 al 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces Dios le está diciendo a su pueblo en esa época que va a ser un niño, pero este niño no va a ser ni Abraham, no va a ser ni Moisés, no va a ser ni Elías, no va a ser ni ninguno de los profetas, no va a ser nada de ellos, sino que va a ser ¿quién? Dios. Va a ser Dios, porque Él les dice ahí, va a ser Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces Dios le está diciendo, no va a ser un hombre nacido de polvo, ni que yo le voy a soplar aliento de vida, sino va a ser Dios. ¿Y quién es ese Dios? Cristo. Jesucristo. Dios le dice, va a ser alguien que yo voy a enviar. Y va a ser mi Hijo, Cristo Jesús. Ahora recordemos, ese becerro tenía que ser sin mancha, y Cristo Jesús cumple esto. Sí. Vamos a leer 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? ¿Cristo conoció pecado? No conoció pecado. Él no conoció pecado, entonces era un becerro sin defecto. Era un becerro sin mancha. Era un becerro sin defecto, era un becerro sin mancha, era un becerro que podía ser entregado, dice, de acuerdo como la ley lo requería, para que él pueda pagar por el pecado del hombre. Ahora vamos a leer esto para estar más seguros. Lucas capítulo 1, 25 a 35. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado, ¿qué? Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesús. Entonces, ahora podemos responder nuestra pregunta, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Porque a causa del pecado del hombre, ¿cuál fue el pecado? La desobediencia, aquel pecado que le entregamos a Satanás, toda potestad sobre nosotros, por lo que no obedecimos la palabra de Dios, porque caminamos en rebeldía, porque caminamos en oscuridad, en tinieblas, caminamos en la carne y no en el espíritu. Cuando nosotros le entregamos a Satanás todo eso, Satanás se pone sobre nosotros, pero dice que Jesús tiene que venir para poder cortar esa brecha, eliminar esa brecha que se puso entre el hombre y Dios a causa del pecado, esa brecha que no nos permitía a nosotros entrar a la gloria de Dios a causa de la desobediencia. Cristo Jesús tuvo que venir para poder cerrar esa brecha y poder nuevamente nosotros ser reconciliados ¿con quién? Con el Padre. ¿Estamos? Entonces, ¿era necesario que Cristo venga? Sí.
Porque Cristo era el único que podía cumplir el ser un becerro sin mancha. Ese sacrificio que Dios dijo, que en el cual iba a entregar su vida por los pecados de toda la humanidad. ¿Y Cristo hizo eso? Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versos 12 al 18. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo al Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más, ¿qué? Me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay, ¿qué? Más ofrenda por el pecado. Entonces la palabra que nos está corroborando aquí, que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el becerro sin mancha, el becerro sin defectos, entregó su vida, ¿para qué? Entregó su vida como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. ¿Y cuántas veces las tuvo que hacer? Una sola vez. Dice que una sola vez y para siempre. ¿Y por qué? Porque dice que donde hay remisión, ¿qué significa remisión? Ya no hay. O sea, perdón o cancelación, quedó completamente cancelado. Donde hay remisión de pecados, ya no se necesita ofrendar más ofrendas por el pecado. Entonces, cuando Cristo dice, consumado es, cuando Él dijo en la cruz, consumado es, ¿qué significa consumado? Hecho en su totalidad. ¿Lo hizo Cristo? ¿Lo cumplió? Sí. Sí, porque la palabra nos dice que cuando Él entrega su vida, Dios ya olvidó todos nuestros pecados, Él ya perdonó todo lo que hemos hecho, todo quedó perdonado, todo quedó cancelado y no se necesita hacer ninguna ofrenda más. ¿Cuál es la única ofrenda que Dios tomó entonces? La vida de Cristo Jesús, la vida de su Hijo, aquel que Dios mismo, sabiendo que el hombre no iba a poder matar becerros toda la vida, sabiendo que quizás los becerros iban a acabar en el mundo algún día, dijo, no, yo tengo que hacer algo, y ya lo tenía planificado desde antes de la creación, que Cristo Jesús, su Hijo, iba a venir, ¿para qué? Satisfacer la justicia de Dios. Porque no había nada más, ni nadie. Si nosotros vemos en nuestra época ahora, así como dijimos que ellos veían que no podía ser Abraham, no podía ser Moisés, no podía ser David, Salomón, si nosotros vemos alrededor nuestro, ¿vamos a encontrar a alguien que pueda satisfacer esa justicia de Dios? ¿Alguien que pueda realmente pagar por los pecados, ser un cordero sin mancha? No, solamente Cristo Jesús. No importa la época, no importa el tiempo, el único que entregó su vida por nosotros y el único que realmente satisface la justicia de Dios es Cristo Jesús. No hay nadie más. El único que vino a traernos salvación, arrepentimiento y libertad. Wow. Dijimos que también a causa del pecado, ¿qué era lo que no podíamos hacer? ¿Qué cosa había roto el pecado? ¿De dónde nos destituyó? De la presencia de Dios, de la gloria de Dios. O sea, a causa del pecado nosotros no podíamos entrar a la presencia de Dios. No podíamos ir donde Él. No podíamos ir donde nuestro Padre porque estábamos completamente fuera de Él, porque éramos sus enemigos, dice la palabra. Éramos enemigos de Dios por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. Pero cuando Cristo Jesús muere, dice que Él vino a perdonar nuestros pecados a través de su sangre. Él vino a darnos vida eterna. Él vino a traernos libertad. Él vino a traernos arrepentimiento. ¿Y qué más se restituyó con eso? Lo que habíamos perdido. El poder entrar a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Y vamos a corroborarlo. Mateo capítulo 27, versos 50 al 54. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez
clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué sucedió? Dice, cuando Cristo entregó su vida por completo. El velo. Dice que el velo del templo se partió, se rasgó de arriba abajo. Ahora acordémonos, ¿qué era ese velo? Lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Cuál es la diferencia entre el lugar santo y el lugar santísimo? El lugar santo era el lugar donde el sacerdote podía entrar a dar las ofrendas, donde estaba el candelabro, donde estaban los panes de la propiciación, donde estaba todo eso, donde el sacerdote podía entrar a diario para alabar, para adorar, para poder estar ahí. Pero el lugar santísimo era lo que estaba después de la cortina, después del velo, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios. ¿Cuántas veces podía el sacerdote entrar a ese lugar? Una vez al año. Solamente una vez al año podía entrar el sacerdote a ese lugar. Y dice la palabra que cuando Cristo entrega su vida y dice consumado es, ya lo cumplí todo, ¿qué sucedió con ese velo? Se partió. Se partió. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Ya tenemos entrada al lugar. ¿Lo creemos? Amén. ¿La palabra nos lo corrobora o estamos imaginando sobre lo que queremos que suceda? Vamos a corroborarlo con la palabra. Hebreos capítulo 10, versos 19 a 22. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Ya no al lugar santo solamente, sino dice que al lugar santísimo. ¿Y qué estaba en el lugar santísimo? La presencia de Dios. Esa gloria de la cual nosotros fuimos destituidos por nuestro pecado, ahora dice que con Jesús, cuando Él entrega su vida y muere, se parte ese velo y se abre dos en dos. Entonces ahora dice que nosotros con libertad podemos entrar ahora a la presencia de Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. O sea, la sangre de Jesucristo, ¿qué hizo en nosotros? Nos limpió de todo pecado. La sangre de Jesucristo se derramó sobre nosotros y toda mancha, todo pecado, toda maldad fue removida de nosotros, fue sacada de nosotros. Y dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Quién es el camino nuevo? Cristo. Cristo, el nuevo y el único camino. O sea, Dios nos muestra de que no hay otro camino, no hay otra forma, no hay otra manera. No podemos inventar otros caminos, no podemos inventar otras formas, no podemos tomar atajos. El único camino es Cristo Jesús. Dice, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¡Wow! Dice que lavados nuestros cuerpos con agua pura. ¿Quién nos lava? Cristo. ¿Podemos lavarnos nosotros? No. ¿Nuestras obras, nuestras acciones pueden lavarnos? No. El único, dice, que pudo lavarnos es el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través de Él. Dice que vayamos ahí con corazones purificados de mala conciencia. ¿Quién vino a traernos arrepentimiento? A cambiar nuestro pensamiento. Jesús. Cristo Jesús. Entonces solamente es Él el único camino, solamente es Él. Y la palabra nos muestra que a través del sacrificio de Cristo, aquel velo que nos separaba de la presencia de Dios se rompió y ahora podemos entrar a aquel lugar santísimo. ¿Era necesario que Cristo venga? Sí. Era el único que podía cumplir lo que Dios estaba demandando para que su justicia sea saciada. Sí. Porque no hay otro iglesia, solamente Cristo Jesús. Y por su sangre nosotros fuimos limpiados de todos nuestros pecados. Aquellos pecados que nos separaban de la gloria de Dios. Pero que ahora el camino ha sido formado para que nosotros podamos entrar. Y ese camino es Cristo Jesús. No hay otra iglesia.
Y eso estamos recordando hoy. Recordando aquel sacrificio de Cristo. Aquel sacrificio en la cruz, en la que Él entrega su vida, en la que Él dice, fue llevado como cordero y no dijo ni una sola palabra. Y lo único que dijo fue, consumado. Ya está todo hecho. Pero dice la palabra que nos acerquemos en fe. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Es nuestra fe solamente que Cristo murió? ¿Cuál es nuestra fe? Amén. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, 12 al 22. 1 Corintios capítulo 15, versos 12 al 22. Dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿cuál es nuestra fe? Dios dice, acércate al trono de gracia con fe, con tu fe. Y nuestra fe no solamente es que Cristo murió, nuestra fe es que la cruz está vacía porque Cristo resucitó. Porque si Él no hubiera resucitado, en vano estaríamos predicando, en vano estaríamos acá. Pero si estamos predicando mucho más de 2000 años después de eso, es porque Cristo sigue vivo, porque Cristo fue exaltado y fue llevado a todo lo alto y ahora está sentado a la derecha del Padre intercediendo por ustedes e intercediendo por mí. Esa es nuestra fe. Y Dios dice, acércate en libertad a mi trono, acércate en libertad a mi presencia, pero con la fe sabiendo de que Cristo está vivo, de que Cristo está ahí sentado intercediendo por todos nosotros, de que Cristo venció el pecado, de que Cristo lavó nuestras vestiduras, de que Cristo entregó su vida y que Él era el único cordero, el único becerro sin mancha, el único becerro sin pecado que podía satisfacer la justicia de Dios. Entonces, ¿qué estamos celebrando hoy día, iglesia? La resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué resucitó? Porque tenía que morir. ¿Y por qué tenía que morir? Para traernos salvación, arrepentimiento y libertad. Y que ahora nosotros ya no caminemos directamente a la muerte, ya no caminemos directamente al infierno, sino que ahora ¿hacia dónde caminamos confiadamente? Hacia el trono. Al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque así como el pecado entró por un solo hombre, que era Adán, por un solo hombre, que es Cristo Jesús, ahora nosotros somos vivificados. Ya no somos muertos, iglesia. Ya no somos muertos. Ahora vivimos porque Cristo vino a traernos vida y vida en abundancia. Y nadie más lo podía hacer. No había otro camino, no había otra forma, no había otro becerro, simplemente el Hijo de Dios. Así que alégrate, iglesia, porque tu Rey está vivo. Tu Rey no está muerto. No estamos nosotros adorando a un Dios muerto. Estamos adorando a un Dios vivo. A un Dios que va a venir por su novia, que va a venir por su iglesia, que va a venir por todos aquellos que entregaron su corazón hacia Él. Y esa es nuestra fe, iglesia. Así que caminemos confiadamente en nuestra fe. Y si Cristo está vivo, ¿qué tiene que haber en nuestras vidas? Arrepentimiento. ¿Qué era el arrepentimiento? Cambiar mi pensamiento. Ya no camino por esos valles de muerte. Ya no camino por esa
turbulencia, ya no camino por ese pecado, ya no camino por esa oscuridad, ya no camino por todo aquello que antes me gustaba caminar. Ahora mi vida ha cambiado. Si estamos realmente celebrando un Dios vivo, si estamos realmente creyendo que Cristo es vivo, que está vivo, tenemos que creer también que Él vino a traernos salvación, libertad y arrepentimiento. ¿Y cómo lo creo? ¿Cómo demuestro que lo estoy creyendo realmente? Cambio. Cuando yo en mi vida tengo obras. No porque las obras me salven, sino porque las obras dan testimonio de que he sido salvo. Porque yo creo en Cristo, en un Dios vivo. Así que, iglesia, todos estamos celebrando y estamos confiados de que esta cruz está vacía. Porque Cristo resucitó. Ya no está ahí más clavado. Porque dice que Él murió una sola vez y para siempre. No tenemos que clavarlo todos los días, no tenemos que clavarlo como los becerros que tenían que ser sacrificados todos los días. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Entrar al trono de gracia. Porque el velo se rompió. Y ahora podemos ir directamente a nuestro Padre Celestial. Y Cristo Jesús nos dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿Y qué le estamos pidiendo? Porque muchas veces, Señor, quiero tener mis bolsillos llenos. Señor, quiero que nunca me falte comida, quiero tener esto y lo otro. Pero estamos pidiendo arrepentimiento. Porque eso también nos va a dar. Y la palabra dice buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué cosa es el reino de Dios? Cristo. Cuando un reino llega y se pone sobre otro reino, ¿qué es lo que hace con el reino que ha quedado abajo? Cambiarlo. Nosotros, por ejemplo, la mayoría venimos de Sudamérica. Nuestra cultura original era diferente. Un idioma diferente. Costumbres diferentes. Cuando vinieron los conquistadores, ¿qué cambiaron en nosotros? El idioma. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de hacer, nuestra comida, todo. Entonces, cuando el reino de los cielos llega sobre nosotros, ¿qué tiene que cambiar en nosotros? Nuestra vida, nuestra manera de pensar. Tiene que cambiar mi manera de hablar, tiene que cambiar mis costumbres, tiene que cambiar mis tradiciones y tiene que empezar mi vida a demostrar que ahora pertenezco a otro reino. Y la palabra dice que nosotros somos embajadores ¿de quién? El reino. Embajadores de Cristo. Entonces nuestra vida tiene que empezar a demostrar si Cristo está vivo, si realmente creemos que Cristo está vivo, tenemos que nosotros empezar a movernos y a vivir conforme a Cristo, a la salvación, el arrepentimiento y la libertad que Él vino a traernos. Y no hay otro, solamente Cristo. ¿Estamos? Amén. Porque Él es el único que pudo satisfacer la justicia de Dios. Dios ya lo sabía. No hay ningún hombre. Muchos lo intentaron quizás y fallaron, pero Cristo no. Él no falló. Él fue un becerro sin pecado y fue hecho pecado por nosotros. Él fue un becerro sin mancha y fue crucificado por nosotros. Él derramó su sangre, pero está vivo. Resucitó. Así que, iglesia, gózate. Gózate en el Señor. Gózate en la palabra de Dios, porque nuestro Dios está vivo y Él sigue intercediendo por nosotros. Y Él nos dará lo que le pidamos. Pero aprendamos a pedir. Aprendamos a pedir lo que realmente necesitamos, iglesia. Cuando Pedro y Juan fueron al templo de la Hermosa y vieron al hombre tirado, ¿qué le dijeron? No tenemos oro ni plata, pero te da. Yo no hubiera pensado, pero entonces ¿por qué Jesús no le dejó oro y plata? ¿No? ¿Por qué Jesús no? Si podía él aparecer peces, multiplicarse, inclusive cuando Pedro dijo, Señor, nos vienen a cobrar el impuesto, ¿qué hago? Abre la boca del pez y vas a encontrar ahí los dos denarios. Si Jesús podía hacer eso, ¿por qué no les dejó oro y plata? Porque no era lo que necesitaban. Y Pedro y Juan lo reconocían, porque dijeron, no tenemos nada de eso, pero lo que tenemos te lo damos a ti. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Amén. Y eso es lo que necesitamos, iglesia.
Y solamente Cristo nos lo puede dar. Así que Cristo es el único camino, porque nadie más podía satisfacer la justicia de Dios. No hay otro camino, iglesia. Saquemos de nuestra mente a veces la palabra que dice, todos los caminos conducen al Padre. No, iglesia. ¿Cuáles todos los caminos si la palabra me dice que hay solo un camino? ¿Cuál es el otro camino? Perdición. Solamente es Cristo Jesús, iglesia. Y a Él estamos celebrando hoy. A Él estamos recordando hoy, porque Él está vivo. Amén. Él venció el pecado y venció al diablo y rompió el velo. Y ahora podemos entrar confiadamente al trono de gracia de nuestro Padre. Él nos dio lo que nadie más nos podía dar. Él es el único becerro sin mancha, el único en el cual no se encontró pecado, y el único que al entregar su vida pudo perdonar todos nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, porque hoy tú nos has ayudado, Señor. Quizás muchas veces, Señor, pensamos, ¿por qué tenía que morir Cristo? ¿Por qué? Si es el Hijo de Dios, si es tu Hijo, ¿por qué mandaste a tu Hijo a morir, Señor? Si acaso no es Dios, ¿por qué tenía que morir? Pero hoy tú nos has mostrado que tenía que morir porque Él era el único becerro sin defectos que podía satisfacer tu justicia, Señor. Él era el único que podía, Señor, venir a traernos salvación, arrepentimiento y libertad. Que Él es el único, Señor, que a través de su sangre preciosa derramada en aquella cruz podía limpiar, Señor, nuestras rebeliones y nuestros pecados. Él era el único, Señor, que podía reconciliarnos contigo, Señor. Aquella reconciliación que nosotros mismos, Señor, adquirimos por nuestros pecados. Pero el único que podía hacerlo era Cristo, tu Hijo, Señor. Y tú sabías eso. Tú sabías eso desde antes de la creación. Y lo dispusiste desde antes de la creación del mundo, Señor. De que Cristo viniera, de que Él naciera y se hiciera hombre, se hiciera carne, Señor. Para que pasara todas las cosas que nosotros mismos enfrentamos, pero sin pecado. Para que Él mismo fuera tentado, pero sin encontrarse una mancha en Él. Para que Él recuperara, Señor, lo que nosotros le entregamos al diablo a través de nuestro pecado. Para que Él recuperara, Señor, y reconquistara todo aquello que nosotros perdimos, ese señorío que tú nos habías entregado. Y ahora, Señor, nosotros lo hemos recibido, nosotros lo tenemos, y ahora nosotros, Señor, señoreamos sobre el diablo, Señor. Por eso te pedimos que pongas en nuestras vidas arrepentimiento, para que podamos vivir conforme a tu palabra, Señor, y no dejemos que el diablo señoree sobre nosotros. No dejamos que el diablo nos diga lo que tenemos que hacer, sino que nosotros tomemos nuevamente esa autoridad que tú nos diste en aquella cruz, Señor, para movernos conforme a tu voluntad, para movernos en la obediencia que solamente tú nos puedes dar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy entramos confiadamente delante de tu trono. Entramos confiadamente, Señor, sabiendo que tú nos darás el oportuno socorro. Y estamos aquí, Señor, clamándote a ti por fortaleza, Señor, por arrepentimiento. Ayúdanos a arrepentirnos. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestras faltas. Y como decía David, Señor, muéstrame mis pecados, los que son ocultos, Señor, para poder, Señor, ser cambiados y transformados conforme a la voluntad de tu Hijo amado, para dar testimonio de Él, Señor. Gracias, Cristo, porque solamente tú podías pagar por mis pecados. Y tú fuiste a aquella cruz. Tú fuiste a aquella cruz, Señor, a entregar tu vida, a recibir todos los azotes por mí, a recibir, Señor, aquellos clavos, Señor, por mí, a derramar tu sangre por mí y a morir por mí, para que ahora yo pueda tener vida y vida en abundancia. Y te doy gracias, Señor. Gracias, bendito Dios amado. Ya no tenemos que sacrificar más becerros. Cristo ya lo hizo. Y una vez y para siempre. Porque donde hay remisión de pecados,
ya no se necesita más sacrificios. Cristo ya lo hizo, iglesia. Así que gózate con Él. Gózate en su resurrección. Gózate que Él venció a la muerte, que Él venció al diablo. Y ahora el diablo ya no está sobre ti. Cristo te ha entregado esa autoridad. Así que utiliza la iglesia para moverte en la voluntad de Dios. Sigue ahí orando, sigue ahí clamando. Deja que el Espíritu Santo te siga ministrando. Y sobre todo, ten un corazón agradecido en este tiempo. Abre tu corazón y entiende realmente el sacrificio de Cristo. Dile, Señor, ayúdame a comprender realmente ese sacrificio. Ayúdame a comprender porque, iglesia, nadie más podía hacer ese sacrificio. Si Dios no nos amara, Él no hubiera mandado a Cristo. Y si no hubiera mandado a Cristo, ¿hacia dónde estaríamos caminando? Hacia el infierno, iglesia. Pero Dios nos ama. Y Él mandó a Cristo Jesús. Quizás no entendemos la magnitud de eso muchas veces, pero pide al Espíritu Santo que te revele en este tiempo esa magnitud del sacrificio de Cristo en tu vida. La magnitud de lo que Cristo hizo y qué hubiera pasado si Él no lo hubiera hecho. ¿Cómo estaríamos viviendo? ¿Dónde estaríamos caminando? Gracias, Señor. Y si esta palabra llegó a tu vida por primera vez, y hoy esta palabra ha hablado a tu corazón, y tu corazón se ha llenado de gozo, y esta palabra te ha mostrado hoy que el único camino es Cristo, que el único camino para llevarte nuevamente a la presencia del Padre, y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, y que ya no estés caminando al lago de fuego, sino estés caminando a aquellos lugares que Cristo fue a preparar para su iglesia. Si hoy esta palabra ha hablado de tu vida y tú quieres empezar a caminar con Cristo, quieres recibirlo en tu corazón para que Él sea tu Señor y tu Salvador, si hoy tú quieres recibirlo, te pido que repitas con nosotros esta oración de fe, para que confieses con tu labio y creas con tu corazón que Cristo es tu Señor, que Cristo es tu Salvador. Así que si tú quieres recibirlo hoy para empezar a caminar con Él y que Él haga en ti lo que Dios le mandó a hacer, que es salvación, arrepentimiento y libertad para tu vida, repite esta oración con nosotros. Pero si tú ya habías hecho esta oración, pero por ahí, por situaciones que tú conoces, te alejaste del camino y hoy esta palabra te ha vuelto a traer con esos lazos de amor y hoy quieres reconciliarte con aquel que te salvó, te pido que también repitas esta oración. Así que ya sea que estés entregando tu vida por primera vez o estés reconciliándote con Él ahí donde estés, te pido que cierres tus ojos y levantes tu mano y repitas con nosotros: Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy, Señor, tú nos has mostrado tu inmenso amor. Hoy nos has mostrado tu gran misericordia, Señor. Y nos has mostrado que Cristo es el único camino. Hoy, Señor, yo reconozco mis pecados, reconozco mis rebeliones, reconozco mis faltas. Por eso hoy yo reconozco mi necesidad de ti. Por eso hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo te entrego mi vida, Señor. Haz en mí conforme a tu voluntad. Trae a mi vida esa salvación, ese arrepentimiento y esa libertad que solamente tú me puedes dar. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que no esté caminando yo hacia el lago de fuego. Haz en mí conforme a tu voluntad, Señor. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.